Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los colegas latinoamericanos y a todos los que se inscribieron en el curso de Derechos Humanos que da inicio en esta ocasión con el módulo titulado Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos. Mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez, yo soy docente e investigador en la Universidad Externado en Colombia. Actualmente soy magistrado auxiliar o letrado en el Consejo de Estado de Colombia, en la sección tercera. Llevo 7 años allí trabajando con el despacho del profesor y maestro Jaime Orlando Santofimio Gamboa y me he dedicado a estos temas por largos años, teniendo ahora la oportunidad de participar en este curso virtual que espero sea de todo el provecho para los colegas y amigos que se han vinculado al mismo. Este módulo, en su primera parte, va a hablar sobre el tema de la persona humana y sobre los derechos humanos, para luego abordar lo relacionado con la ley natural y los principios básicos de la razón práctica y finalizar con dos temas importantes, ¿no? La naturaleza humana, los bienes humanos básicos y los posicionamientos teóricos sobre la materia. En esta primera presentación, y me han visto que de pronto he bajado la mirada, estaba haciendo un ajuste técnico aquí específicamente, que les pido me excusen simplemente, era 10 segundos. Vamos a partir de una base. La persona humana. La persona humana como realidad a partir de la que se debe o se puede entender el derecho. El derecho está abierto ciertamente a valores, a principios, que en muchas ocasiones o bien se colocan por encima de la ley, o bien se integran a la ley formal, o en otras ocasiones se subordinan a la ley formal. Y que siendo este el decurso del análisis, implica que para encontrar el alcance de un mandato normativo, para determinar hasta dónde llega la aplicación del mismo, es necesario no solamente atender a los contenidos normativos básicos que están previstos, sino que es indispensable implicar en este mismo los valores y principios que puedan subyacer. Y son valores y principios que están ligados al concepto de persona. Y son valores y principios que se formulan o bien al margen de lo que es la definición de persona humana o en contra de la misma. Por lo tanto, la significación de la persona humana va a permitir formular y dar contenido a estos principios esenciales como el de justicia, el de igualdad, el de equidad, el de libertad, el de solidaridad, con los que se intentará dar una configuración y luego un contenido al concepto de derechos humanos. Esta premisa inicial, que además tiene profundas raíces en toda la teoría de los derechos humanos y específicamente en la construcción del concepto de persona, de su relación como persona individuo o como persona jurídica, y que tiene una sustancia, digamos, convencional en ese momento, artículo tercero de la Convención de Derechos Humanos, cuando dice que a todo individuo se le reconocerá personalidad jurídica. Y es una sustancia esencial porque estamos viviendo unas sociedades modernas en las cuales parece que la negación de nuestra propia esencia se convierte en la regla general, y eso implica una serie de contradicciones al modelo que nos habíamos dado, e incluso supone retroceder a escenarios o a etapas que se entendían superadas. Ustedes podrán ver en esta primera exposición cómo situaciones como el de la migración,
como situaciones como el de la definición de personas en estado vegetativo de salud, como el problema de la biotecnología o de la genética moderna, como situaciones relacionadas con el amparo o protección de menores de edad o de niños, como la protección de personas con discapacidad, se ha convertido en una serie de temas, de ejes temáticos, en donde si no acudimos a reconocer el alcance y el concepto de persona humana, a lo que se pueda desprender de este mismo, en el fondo estaremos procurando una negación de lo que son los atributos de esta, pero sobre todo las garantías que el sistema jurídico en teoría tenía que salvaguardar para mantener una idea de respeto a posición jurídica y a relación entre posición jurídica y derecho subjetivo, en términos del libro de Teoría de los Derechos Fundamentales, página 150, de Robert Alexy. Pero, ¿cómo logramos establecer una definición de persona humana y una definición de derechos humanos? Una definición pacífica y puede ser básica de derechos humanos se puede sintetizar en la siguiente frase: son aquellos derechos del hombre por virtud de su condición misma. El hombre en sí mismo. Quizás uno podría decir que estamos en el ámbito de la metafísica de las costumbres de Kant y la formulación del imperativo categórico, o en lecturas o lecciones de ética de este mismo autor. Pero lo que se quiere dar a concebir con esta definición es entender cómo en aquella declaración de 1789 la idea de persona se entendía como la pieza básica para establecer unas mínimas garantías en el ejercicio de una serie de atributos que ésta debía tener garantizados y debía poder ejercer. Lo que pasa es que si yo pienso en esa primera lectura, pues artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, podría llegar a la conclusión que no se puede hablar de derechos humanos al margen de el reconocimiento de la persona humana. Es decir, es imprescindible reconocer que para poder hablar de derechos humanos tengo que saber el alcance y el contenido de lo que significa la persona humana. Persona humana definida como el ser, ¿no? Como un ser que está en un escenario de una realidad animada o inanimada, que a su vez implica que está en una serie de interconexiones e interrelaciones con otros seres y que a su vez conforma una unidad en torno a sí, pero que se refleja en los demás sujetos. Y esta primera definición de la persona humana es esencial. ¿Por qué? Porque implica que nuestra naturaleza es compleja y que siempre hemos tendido, Benjamin Constant, a la perfección, a buscar, Bertrand Russell, el estado de felicidad máximo o de perfección del ser humano. Eso implica que esa complejidad exige analizar en la definición de persona humana ese individuo, ese sujeto que está en sí mismo e interrelacionado con otros, se expresa en 4 dimensiones. Una dimensión material, una dimensión espiritual, una dimensión individual y una dimensión social. En la dimensión material, la persona humana es una realidad imperfecta. Es decir,
Es una realidad que constantemente está buscando satisfacer una serie de necesidades, que está buscando mejorar unas condiciones en cuanto a su existencia y que está buscando que en el ejercicio de sus posiciones jurídicas, de sus derechos, se garantice cada vez más esferas que quizás no han sido exploradas o que siendo exploradas se han dejado de lado por el sistema jurídico o por el mismo sistema social. Esta realidad material hoy en día se pone en evidencia, ¿no? Pensemos el caso Duque versus Colombia del 2016. 20 años atrás, nuestros sistemas jurídicos reconocían solamente las uniones entre parejas heteroparentales, entre un hombre y una mujer, que conformando la figura básica de la familia, podrían acceder a una serie de derechos, al reconocimiento de una serie de bienes jurídicos y al resguardo por parte del juez o autoridad judicial competente. Pero ¿qué decir hoy cuando las parejas del mismo sexo, conformadas bien sea por dos hombres o por dos mujeres, socialmente admitidas, socialmente incorporadas, requieren de una garantía de la que no existe en el sistema jurídico? Claro, si el análisis lo hago a partir de una mera racionalidad jurídica, no voy a comprender que el concepto que precede a esa racionalidad jurídica es el de persona humana. Y si es así, yo tendría que entender que esa esfera de desdoblamiento propia a una necesidad humana derivada de una decantación larga de la sociedad, en donde se encontró que esas relaciones entre diferentes sujetos podrían ser creadoras o deberían ser objeto de protección, tienen que ser no solamente reconocidas, sino resguardadas en el marco de la protección de sus derechos como posiciones jurídicas y en sí mismos como derechos humanos mínimos. Y por tanto, si lo que se busca como fin último, y vuelvo a retomar a Benjamin Constant y a Bertrand Russell, es la perfección o la felicidad máxima, yo no podría negar el reconocimiento de los derechos de estos individuos que, precediendo al sistema jurídico y en el marco del mismo modelo o de la misma sociedad, están siendo reconocidos como habilitados no solamente para ejercer ese derecho, sino para que pueda, a partir de su titularidad, ser resguardados. Este es un ejemplo muy interesante, ¿no? En el caso de esa valoración de lo que es la situación entre un individuo que pueda tener cierto rasgo o ciertas condiciones, ¿no? Ha ocurrido en otros casos en la Corte Interamericana en donde quizás se reconozca la situación específica de sujetos que puedan estar en condiciones que quizás los ponen fuera de ciertas garantías, pensando que pues por ser personas que no están bajo los criterios ordinarios de la legalidad básica, no podrían ser objeto de protección. Y evidentemente cuando uno se piensa casos como el de miembros de fuerza pública que ingresan en condición de ser ciudadanos que tienen pareja del mismo sexo o de ciudadanos que profesan cierta religión o ideología, pues en el fondo, si yo solo arbitro a partir de la racionalidad jurídica, el gran inconveniente va a estar en que voy a negar esa definición de persona humana y lo que se pretende lograr, que es la construcción de una definición de derechos humanos. Esto ya ha tenido una connotación. La jurisprudencia constitucional colombiana y la jurisprudencia interamericana lo han trabajado, así como la europea, en lo que es los conceptos de mínimo vital, ¿no? El concepto de mínimo vital, el concepto
de persona humana para ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, religiosa de una simple vocación, sino que ésta debe estar arbitrada por la mayor pluralidad de vocaciones y de confesiones que le permitan al individuo no solamente alcanzar esa perfección y esa realización de su felicidad, sino verdaderamente ejercer los derechos con todas las garantías que están previstos en el sistema jurídico, ¿no? Si ustedes lo ven en la concepción de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la idea de que todos los seres humanos, todas las personas son iguales sin perjuicio de la condición racial, religiosa, ideológica, cuando se afirma la condición religiosa, se hace desde la perspectiva de no negar ninguna de ellas, pero tampoco privilegiarlas, y de permitir que sea el individuo, como persona humana, el que haga la elección por cuál de ellas va a optar a la hora de su propio fuero interno y de su despliegue como sujeto. Hay una hay un segundo ejemplo que quiero traerlos en este momento en cuanto a la dimensión material, que es la sentencia de constitucionalidad en Colombia 355 del 2006, en donde se trabaja la distinción entre lo que es el nasciturus y la persona humana. Es decir, la dificultad que representa para el sistema legal reconocer una protección a aquel que aún no ha surgido, que no ha nacido, que está en un proceso de simple concepción, y aquella figura que jurídicamente se entiende como titular directo de los derechos. Y esto es importante porque hoy en día, con todos los cambios en los modelos de la biogenética, ¿no? De la eugenesia, de todos los fenómenos que se están dando con las modificaciones genéticas, habría que preguntarse cómo podremos estar en una situación de variación de condiciones de lo que era el modelo tradicional de concebir a los individuos, y cómo en esa modificación de ese modelo tradicional, al no tener una titularidad, aquel que está siendo concebido puede ser objeto de protección. La Corte Constitucional, para tratar de superar esta cuestión, plantea una distinción entre lo que es el bien jurídico que se tutela el nasciturus y el bien jurídico que se tutela la persona humana, de tal manera que el bien jurídico que se va a tutelar al nasciturus no va a ser asimilable al del bien jurídico que se va a tutelar a la persona humana, porque al nasciturus se le va a garantizar desde esa perspectiva un ámbito de desdoblamiento de lo que sería su dignidad, ¿no? Y la inherencia de esa dignidad, sin perjuicio de que todavía no pueda ser titular de este mismo. Por contra, a la persona humana ya es refractaria de todos los derechos, ¿no? Entonces en ella ya están contenidos todos los derechos que singularmente sean reconocidos constitucional, convencional y legalmente. Y quizás esta solución todavía se nos quede atrás, porque en el contexto interamericano ya tuvimos la sentencia del caso Artavia Murillo versus Costa Rica, relacionada con el tema de la fecundación in vitro. Y esta nos impone entender cómo en las sociedades modernas, donde la dinámica transformadora nos puede implicar el que estos conceptos arraigados de persona humana, estas distinciones que se emplean en el derecho, pueden ser más de carácter accesorio, que verdaderamente nos den un contenido final de lo que es la definición de persona humana. De tal manera que si no se explicita, por ejemplo, en los tratados internacionales, que la vida de la persona comienza
en el preciso momento en el que se está en un proceso de concepción, no quiere decir que no pueda ser titular de una protección y que todo lo que vaya a generar una experimentación o la protección de los derechos de aquel que va a ser concebido debe lograr un desdoblamiento, porque si no crearíamos espacios o zonas grises donde no habría ningún resguardo al no entender la definición de persona humana, sino al comprender que solo pueden ser titulares los que sean verdaderamente individuos para el sistema legal. Y esto puede crear una serie de contradicciones. Y finalmente hay una tercera sentencia, que es la sentencia eh, eh, de tutela 744 del 2007. En esta sentencia, la Corte Constitucional colombiana, con relación a el alcance del artículo 93 y sobre todo el 94 de la Constitución colombiana, que dice que, comillas, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Detalles de cómo la Constitución colombiana, y aquí la interpretación que procura dar la Corte Constitucional, está encaminada a entender que la falta de expresión, el que no estén explicitados o que no estén contenidos específicamente en el texto normativo, no quiere decir que haya una restricción o que no haya un amparo o tutela de esos derechos. Por el contrario, lo que se afirma es que evidentemente ese reconocimiento se da desde la perspectiva de entender que se fundamenta en los atributos de la persona humana, el que la persona humana, todos sus atributos no estén comprendidos de manera ilimitada, de manera absoluta en el sistema normativo, no quiere decir que queden al margen de la tutela o protección de los derechos humanos, sino que esta permite que en muchas ocasiones se vaya generando un proceso de conformación, un proceso de incorporación, de integración, que permita una tutela cualificada progresivamente de esos derechos. Y esas tres sentencias le plantean a uno, en el marco del sistema interamericano y del sistema europeo, pensar casos, ¿no?, en los que ha ocurrido diferentes situaciones, ¿no? Si ustedes lo ven en el caso Bougit contra Bélgica de la Corte Europea de Derechos Humanos del 28 de septiembre del 2015, ustedes van a encontrar cómo en perspectiva de la protección de la persona humana, ¿no?, va a haber situaciones en las que las condiciones de vida de una persona que no logre identificarse o que esté en condición de inmigrante y que no tenga una carta de naturaleza, van a imponer una serie de criterios para determinar el que aquel que no tenga una identificación no carece de identidad o de reconocimiento de sus derechos como persona, y que, siendo estos derechos resguardados, no puede ser objeto de privación de la libertad de manera indiscriminada, ni de exclusión o expulsión del territorio en el que se encuentra, salvo que se surta un procedimiento adecuado y que adicionalmente se le permita, ¿no?, ofrecer ciertas justificaciones, y adicionalmente se le permita hacer algún tipo de proceso en el entendido de que puede estar compartiendo un espacio de vida con su familia o con otras personas que, siendo allegadas, le estuvieran dando cobijo o arraigo. Este es un fenómeno bastante complicado, ¿no?, en esta sentencia, porque el entender que hay una situación en la que la persona no pueda identificarse, no pueda llegar a tener un mínimo documento para que la autoridad de cada estado le permita mantenerse en ese escenario, implica en muchas ocasiones
el negar la esencia de la persona humana. Entonces, yo no estoy arbitrando a partir de la persona humana, sino del sistema. El sistema exige unas condiciones para que usted pueda radicarse, para que usted pueda residenciarse, para que usted pueda habitar un territorio de un estado. Y esto no negaría en cierta medida el concepto de soberanía, pero aún no negándolo, mire cómo el concepto de persona humana queda totalmente descontextualizado y empieza a ceder la protección principal de los derechos humanos, que debería ser el marco de referencia a la hora de la tutela específica. Pero continuemos sobre el debate, sobre el debate que he planteado de la relación entre persona humana y derechos humanos. Y en la segunda dimensión, que es la espiritual, se encuentra una esencia en donde el ser humano, la persona humana, afirma una serie de necesidades, afirma una serie de demandas en las que no necesariamente se relaciona con bienes materiales. Puede ser con aspiraciones, puede ser con lo que se denomina en filosofía apetencias. Entonces, tengo un apetito, entre comillas, respecto de la forma de vida, de la condición de vida, de la identidad que representa esa condición de vida, del reconocimiento de ciertas singularidades de ese tipo de vida, que no puede ser desfigurado o que no puede ser trastocado, en atención a que esa dimensión espiritual también hace parte del concepto de persona humana. El caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile puede llevarnos a una aproximación cercana a este concepto, porque Atala Rifo es la implicación desde el punto de vista de un deseo del espíritu mismo de unas personas por querer conformar una familia, por querer crear unas condiciones para conformar esta misma, que se oponen cierta medida a condiciones sociales y se oponen a las reglas normativas con base en las cuales se decide su asunto. Y se impone entender que esa dimensión espiritual no puede ser negada, porque si lo que se busca es la perfección y la felicidad del individuo, este no va a estar completo, este no va a estar satisfecho cuando se le generan restricciones que afectan su mismo fuero interno. Claro, no de manera absoluta, no puede ser de manera ilimitada. En Colombia nosotros tuvimos el debate en los años 90 con una sentencia muy importante de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, en la que se hablaba de el libre desarrollo de la personalidad y la despenalización de la dosis mínima. En el espíritu de ciertos individuos no puede afirmarse que haya una convicción para consumir una sustancia ilícita, pero quizás en ese mismo fuero interno y en esa misma dimensión, ese individuo, ¿no?, reconocido como persona humana, ante la debilidad que padece, debe ser reconocido. Entonces, esa debilidad le debe ser reconocida, en lugar de ser negada, de ser penalizada, de ser sancionada, de excluirse del sistema social. Le debo reconocer esa debilidad para procurar su mejora a partir de la misma. Crear el escenario contrario posiblemente sería generar una discriminación, sería generar un quiebre en la igualdad de las personas y absolutamente modificar lo que es la garantía, el modelo garantista de los derechos humanos que hoy en día impera en los sistemas jurídicos. Y lo podrán ver las experiencias de amigos en Argentina, en Perú, en Chile, en Panamá, en todos los contextos de nuestros países en donde se llegue a comprender que es sustancial la protección de esa dimensión espiritual, porque sin ella no habría una interrelación entre la material y la espiritual. La tercera dimensión, que es la individual, ¿no?, es una dimensión en la que se reconoce, no a partir de presupuestos egoístas, que cada uno de nosotros representa un modelo de vida, un modelo de ejercicio de derechos, y que debe ser resguardado en esa esencia mínima, sin perjuicio de entender que ésta tiene unos límites para el ejercicio de los demás. Si esto es así y aceptamos que esa es la premisa básica
de lo que es la dimensión individual, se entendería que la individualidad del sujeto tiene unos límites para el ejercicio de los demás. Si esto es así y aceptamos que esa es la premisa básica de lo que es la dimensión individual, se entendería que la individualidad del sujeto es la esencia básica de todas nuestras sociedades. Es más, nuestra sociedad es individualista por esencia, y que ellas representan lo que son las expresiones auténticas de cada uno de nosotros a la hora de ejercer nuestra titularidad en el ámbito de los derechos. Y es importante reconocer esas esferas individuales, ¿no? El que esas posiciones jurídicas se resguarden con carácter individual es sustancial para poder verificar que cada uno de nosotros somos seres singulares incluso ante la diferencia, y que esas esferas individuales representan una manifestación clara de lo que podemos nosotros ejercer en diferentes ámbitos, ¿no? A lo que podemos nosotros decidir u optar. Hay un caso muy reciente en donde esa esfera individual creo yo que se revela muy importante. Es el caso IV, o B pequeña, como quieran, IV, contra Bolivia del 2016. Una mujer que termina por una intervención quirúrgica cercenada en lo que es la posibilidad de procreación futura, además de otras complicaciones. La decisión de conformar, de crear, de estructurar una familia a partir de la vocación procreativa de los seres humanos está muy arraigada en una esencia individual. Entonces cada uno adopta una decisión: quiero tener un hijo, no quiero tener hijos. Yo tengo 4, pero hay familias de personas como yo que no quieren tener hijos o quieren tener uno. Pero es una elección libre, autónoma, espontánea, que no puede ser cercenada bajo ninguna condición. Y el que llegue a producirse incluso en un escenario como el del caso IV, nos plantea que las esferas de lo que es las esferas individuales, que son los mínimos a resguardar, en muchas ocasiones ni siquiera son respetadas. ¿Cómo voy a esperar que a mi contraparte le sea resguardado ese mismo derecho si la esfera individual no me ha sido protegida? Y evidentemente es importante que esa individualidad humana siga siendo representativa de la tutela ordinaria de los derechos sin que se convierta en absoluta. Por último, tenemos la dimensión colectiva. Y uno parte de la base de que si la naturaleza humana es una realidad individual, esta también tiene una relación vital relacional, o una vocación vital relacional o de convivencia. La persona no está sola en el mundo, existe con muchos otros más. La idea de convivencia entre diferentes sujetos bajo modelos de perfeccionamiento para cada uno de ellos, diferenciados, y de grados de felicidad, alberga no solamente un modelo colectivo, sino la necesidad de admitir la existencia de exigencias materiales y espirituales de manera convergente de múltiples sujetos. Y por lo tanto debe promoverse una convivencia social que sea lo más favorable para desarrollar a plenitud todo lo que es el contenido de la persona humana. Mire que la Corte Interamericana en esto ha avanzado y mucho, especialmente cuando se ha tratado de la vulneración de derechos de comunidades indígenas. En principio, la Convención Americana de Derechos Humanos está sustentada en una vocación individualista, en la tutela y protección de los derechos humanos de cada individuo. Pero la Corte Interamericana, entendiendo esta dimensión colectiva, ha venido ofreciendo en su jurisprudencia un desdoblamiento de lo que es esa dimensión colectiva, de entender cómo ese concepto de convivencia social tiene que estar
íntimamente o indisociablemente ligado a la protección de los derechos de cada individuo que pueden haber sido vulnerados. Casos como Sayona Maxa, Yaquiaxa, Saramaca, Alehuetú, bien lejos, ¿no? Y todos Quixhua, Sarayaku, ¿no? Y todos aquellos, la comunidad Chichupaca, recientemente, etcétera, etcétera, y todos aquellos que han sido resueltos, pero específicamente estos primeros, ¿no? Yaquiaxa, Sayona Maxa, Saramaca, nos imponen entender en la cláusula, por ejemplo, del artículo 21 de la Convención sobre el Derecho de Propiedad, que éste no se reduce o se agota a las esferas individuales, sino que bajo los presupuestos de la identidad cultural, del arraigo, de las cosmologías o cosmogonías de estas mismas comunidades, es necesario dotar de una tutela eficaz a lo que es el concepto de propiedad comunal, a lo que irradia la propiedad comunal en las esferas individuales de cada uno de los derechos de los individuos. Y aquí nuevamente sale a flote el concepto de persona humana, sale a flote lo que es en esencia ese concepto para proteger completa, integral y debidamente las posiciones jurídicas que puedan ser objeto de configuración como derechos humanos. Sin duda alguna, esta explicación inicial de persona humana nos está posicionando, con una buena casuística, en lo que es la comprensión hoy en día de esferas de derechos que no pueden simplemente formalizarse o quedar en meros contenidos normativos. Debe entenderse que mientras más bienes humanos alcance la persona humana, más necesidades y exigencias humanas a su vez se habrán satisfecho y también se habrán alcanzado mayores cotas de perfeccionamiento y de felicidad, que es en últimas, en términos de Santo Tomás de Aquino, en términos de Aristóteles en la Ética Nicómaco, o en términos del mismo Bertrand Russell, la aspiración fundamental de todo sujeto. Voy a finalizar con dos aspectos en la persona humana para poder abordar brevemente lo de derechos humanos en este primer enlace que tenemos del curso de derechos humanos. La primera idea es que la persona humana, siendo una unidad ontológica, con ella lo que se quiere significar es que es una realidad que a pesar de su diversidad, de su complejidad, no es incoherente ni contradictorio en su esencia. Es decir, no va a pretender el ejercicio de libertades o la negación de las mismas que lo vulneren o lo autovulneren. El concepto de persona, del cual puede y debería partir el derecho, es el que se comprenda con la mayor amplitud posible, que abarque todas las dimensiones anteriores, material, espiritual, individual, colectiva, en las que se manifiesta la naturaleza humana. Y partiendo de ella, no puede prodigarse la promoción de una sola de estas dimensiones. Es decir, no se puede pensar que el resguardo o salvaguardia de la dimensión individual ya satisface, porque evidentemente sigue siendo, ¿no?, la persona humana un ser social, y siendo un ser social tiene que convivir en el marco de la sociedad, de manera que es importante que la satisfacción de esas necesidades esté siempre integrada en un modelo que sea interrelacionado, interdependiente, y no en un modelo de exclusiones o de modelos que puedan tender a ello. Quizá aquí viene una observación muy importante. Los grupos sociales, las comunidades o los colectivos que en la fecha han logrado que emerja el reconocimiento de sus derechos, que siempre habían estado presentes pero que expresamente no se habían afirmado. Entonces, colectivos LGTBI, comunidades religiosas, comunidades indígenas afrodescendientes, comunidades de otro tipo,
Quizás lo que más llama la atención de la defensa de la tutela de sus derechos es que ellos hoy en día pretendan generar una exclusión respecto de los demás individuos. Y eso es muy de la persona humana, ¿no? La persona humana tiene una vocación individualista que le lleva a que, una vez resguardado su derecho, ¿qué importa el de los demás? Pero no podemos llegar a ese otro extremo, porque la sociedad no se hizo para una constante exclusión de posiciones jurídicas, sino para la apertura y progresividad de estas, para generar esa convivencia, ¿no? El modelo del contrato social rusoniano lo imponía y le generaba a usted las suficientes herramientas de balanceo para que quien se integrara a este mismo aceptara las reglas del juego, pero también respetara los derechos tal como están consagrados en igualdad de condiciones. Ya al no haber una disparidad en el reconocimiento, todos estaríamos obligados o con los deberes o con deberes similares que no nos llevaría a pretender una exclusión o por lo menos nos llevaría a estar eximidos de esas cargas, como si el reconocimiento, por tanto, implicara que usted es un sujeto diferenciado, ¿no? La afirmación positiva de un derecho no quiere decir que su correlativo, que es el deber, tenga que ser disminuido o desmejorado respecto de cualquier otro individuo, porque es la carga mínima para que la convivencia social se dé. Esto nos lleva, en esta conceptualización inicial de persona humana, a intentar una definición de los derechos humanos, ¿no? Partiendo de, o hacer un concepto de derechos humanos, ¿no? Partiendo de la idea de que la persona humana es una realidad ontológicamente relacional, ¿no? Ontológicamente es una realidad, la persona humana es una realidad ontológicamente relacional. ¿Qué significa esto? Que es una persona que su esencia no se agota internamente, sino que requiere de las interrelaciones, de las reciprocidades, para poder completar lo que es la misma. Ahí les invito siempre a leer a Sergio Cota, El hombre tolemaico o persona, en el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, donde nos permitirá comprender un poco más este concepto de persona humana como realidad ontológicamente relacional. Y si se parte de esta premisa para conceptualizar los derechos humanos, uno diría que el derecho debe favorecer la existencia de la convivencia humana, pero a su vez también debe favorecer que las personas alcancen el mayor grado de desarrollo en el ejercicio de sus atributos. Esa persona, para que esté mucho más resguardada, no tiene que solamente ser titular de unos derechos, sino lograr que estos se expresen en todas las manifestaciones, en todas las dimensiones y en todos los escenarios en donde interactúa esta misma. Siendo esto así, podría uno definir los derechos humanos como un conjunto de posiciones jurídicas, de bienes inherentes al ser humano, que, reconocidos o no expresamente, que garantizados o no expresamente por el derecho, le permiten a la persona alcanzar cuotas de perfección humana en la medida en que representan la satisfacción de necesidades o exigencias propias a esta, y que además permiten el desdoblamiento de todas sus dimensiones a la hora de su desarrollo pleno. Quizás esta es una definición que pueda ser reducida en muchas ocasiones, y es posible que uno entienda que esa definición esté en muchas ocasiones condicionada, pero lo está porque la tradición jurídica nos ha impuesto muchas veces concepciones que siguen siendo complejas, ¿no? El decir que el ser humano se excluye a sí mismo a la hora de lograr el mayor ejercicio de los derechos es una representación de la realidad de hoy. Países que están negando la acogida de personas que están en situación de definición legal o estatus legal migratorio.
países en donde se cercena el ejercicio de derechos políticos por vocación de una mayoría democrática, entre comillas, países donde